La clase esta mañana de la parte que quedó de la codicia. En adelante vamos a revisar codicia, humildad y envidia, ¿verdad? Queremos establecer bien claro eso. Y quiero ¿Estás respaldando? No, ahorita lo respaldo, porque si quiero tocar un concepto que el Eterno puso en mí ayer que estaba revisando esta clase, una conclusión, ¿verdad? Revelación, acuérdense, es llegar a un punto a través del estudio, decir, ahora comprendo esto. Entonces, no se lo voy a escribir en piedra, pero me parece que por ahí anda la cosa, ¿verdad? Entonces, 4.1, muy bien. Ahí estamos ya grabando también. Así es que, veamos, codicia. La codicia es el deseo de poseer lo que no es mío, ¿verdad? Más bien no lo que no es mío. Porque al final, si somos uno, todo nos pertenece a todos. Y bajo esa premisa podríamos decir, bueno, y no que somos hermanos, pues, no que somos uno, ¿verdad? Como el homosexual que llegó a una sinagoga, ¿verdad? Y es un chiste, ¿verdad? Y entonces, ahí levantándole la ceja a otro que estaba ahí en la sinagoga. Y lo regañan, ay, no, que aquí está, que todo amor y que somos uno y que importa, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿va? Reclaman. Sí, le dice, pero a la esposa del rabino no se le hace eso, Entonces, podemos confundir las cosas y creer que todo se puede, ¿verdad? No es esa la idea. Al ser uno, lo que estamos concluyendo es que todos estamos contenidos ante el Eterno, y ese es el concepto básico de Matrix. ¿Qué sería entonces lo más apropiado de decir que es la codicia? Intentar poseer algo que yo no he creado. Intentar poseer algo que yo no he construido, que yo no he buscado hacer. A todos nos gusta una casa bonita, un carro bueno, un buen carro y todo eso, pero no a todo el mundo hace clic y hace sentido el hecho de querer construirlo y hacerlo. Porque todo tiene un costo en la vida. Yo no concibo la idea que, por ejemplo, llegue un millonario a la Didea o a Camosa, no sé cómo es que se llama la otra venta, llega y le dice, mire, yo quiero esa Cherokee que tiene ahí, ¿verdad? Esa gran Cherokee. ¿Y usted qué apellido es? Es Poma. No, hombre, a usted se la vamos a poner, a él tal vez sí, porque es el mismo dueño. Pero digamos un Cerky y le digan, no, hombre, yo a ti te la doy a 30,000, vale 50, pero por ti, por ser millonario, te la doy en 30. No funciona así. Le dan el mismo precio. Y esa es una de las leyes que respetan la gente que maneja las finanzas. Nosotros tenemos la gran tendencia de no comprender esas leyes, pero bueno, ese es otro tema. Mi punto es, si llega Moisés Ortiz, que no es millonario, ¿verdad? O que todavía no ha alcanzado a su doble, que es millonario, pero ya lo estamos alcanzando. Llegue y me la van a dar a lo mismo, pues $50,000, lo que valga el carro. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo, tiene un valor agregado y tiene mi ganancia. ¿Ya? ¿Qué nos da Chile a nosotros? Saber que el otro está ganando sobre algo que me da o que me proporciona. Y eso no tiene por qué causarnos ningún problema, porque yo estoy adquiriendo un bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que comprender? Que la codicia es más enmarcada en mi falta de deseo de crear. La viña de Nabot. Yo no quiero crear. O sea, una forma fácil de adquirir algo que... Claro, yo lo quiero fácil. Es más, lo quiero gratis, que es el otro concepto que vamos a revisar. Entonces, mucho ojo con eso, porque si ustedes desean, pueden desear lo que sea. Lo que no podemos nosotros es penetrar en ese campo de que sea con un loteriazo, que sea que me lo regalen, ¿verdad? Ojalá pase por una calle donde un narco haya tirado un maletín con dinero. O encontrar, tal vez en esta casa que voy a comprar encuentro unos barriles llenos de dinero.
O sea, todo ese tipo de fantasías que se pueden generar responden a un deseo de recibir reprimido, recuérdense, porque el deseo de recibir es mi oportunidad de darle al otro la satisfacción de darme. Bien, y la codicia, ¿qué va a hacer? El querer irrumpir sobre la propiedad del otro. ¿Sí? Codicia. Codicia. Jamás el deseo va a ser interpretado como codicia. Todos podemos desear. Y debemos de desear. El que no desea no tiene correctamente su polaridad equilibrada. La codicia entonces la vamos a entender que va en dirección de la propiedad del otro. Siempre. De acuerdo a la Torá, la codicia surge cuando algo ya tiene propietario y yo lo quiero. Y que me da envidia que el otro lo tiene. Realmente primero me da el sentimiento de envidia. ¿Qué es la envidia? ¡Wow! ¡Qué carrazo! ¡Wow! ¡Qué bien les va! Tengo envidia. No estoy deseando, así quiero yo que me vaya. Yo deseo estar en esa posición. Que esa es otra cosa ya. Entonces, mucho cuidado con esos límites, ¿verdad? Y el tener esas concepciones es que tenemos nuestro lado femenino dañado. Todos tenemos lado femenino, creo que eso lo vimos y lo comprendimos. Quiero meterme en ese análisis que les digo yo que estaba haciendo yo anoche. Resulta que, ¿dónde está la orden de no codiciar? En Éxodo 20. Creo que es el 19, el versículo. Sí, 19, 20. ¿Qué es lo que sucede ahí? La palabra ocupada por la Torá para decirme no codiciarás es hamad, que es hamad, que se traduce deleitarme. Ojo, deleitarme, lo voy a leer literalmente: muy amado, amor codiciable, codiciar, cosa deliciosa, delicioso. Ahora bien, esta palabra está radicada o ligada a otra, ¿verdad?, que se llama shuk, pero no, perdón, esta palabra hamad tiene la connotación de que yo deseo deleitarme en el bien del otro. En el contexto del mandamiento te dice: no hamad la mujer de tu prójimo, no hamad la casa de tu prójimo, no hamad el carro de tu prójimo. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a intentar deleitarme. No es que no me guste, esto es para reforzar lo del gusto, deseo, ¿verdad?, y diferenciarlo con envidia y el simple hecho de admirar algo. ¿Sí? Ustedes saben que hay relaciones tan enfermizas y que hay personas que miran matrimonios estables y buenos y los atacan, porque ellos están envidiando esa posición y los destruyen, se dedican a eso, a destruir, a tratar de... Eso es hamad, eso es codicia, porque yo me quiero deleitar en el donde tiene placer el otro. ¿Se capta la idea cuál es la diferencia? ¿Y con qué yo quiero que evacuemos y no confundamos? Si ustedes leemos juntos en el libro de Génesis, se recuerdan que dice la maldición de la mujer, o el castigo de la mujer por haber comido el fruto prohibido. Le dice: tú vas a parir con dolor, se te multiplicarán tus molestias de parto, y además tú serás el deseo de tu marido, y por lo tanto dice, estarás como si tú serás deseo para tu marido. No es al revés. Mejor lo abro, ¿verdad? Tienes razón, cara, no hace que lo estemos diciendo no adecuadamente. Tu deseo será para tu marido, creo que dice. Exacto, eso es lo que yo quiero que analicemos, que veamos que no está... ¿Qué comprendes de esa frase, Carlos? Tu deseo será para tu marido. Que, entre comillas, condenada. ¿A qué? A estar sujeta a su marido. Condenada a la sujeción. Sí.
¿Por qué entre comillas? ¿Qué versículo es? Habría que quizás otra palabra, porque se oye muy castigadora, no sé. Pero es castigo. Si es castigo. Fíjate lo que acabas de decir implícitamente, que su condena es que iba a estar sujeta a su marido, o sea que lo ideal es que no lo esté. Atención. Y eso es lo que yo veo en la palabra. No se dicen, hermano. No se dicen, pero están escritas aquí. Miren, la vamos a ver. Pondré entre tu mujer y la serpiente. Aquí está. Es el 16. Sí, es que tenemos que poner las cosas en orden, sin columpiarnos, como dice el rabino. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo. Esta es una versión antigua. Me voy a pasar a la versión América, que es un poco más moderno el lenguaje. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Esta traducción está más, o sea, fíjate, que el castigo, el estatus normal de una mujer, no era que el hombre la dominara ni la sometiera. Hasta tronar los dedos, Michelle. Ajá, pero ¿eso qué significa? Que las polaridades están alteradas. ¿Qué es la palabra que ocupa aquí la Torah? Shuk. ¿Y qué significa shuk? Fíjense, vamos a ver. ¿A dónde es esa palabra? Génesis No. 3:16. No. ¿Ese shuk en qué nos traducen ahí? Ahorita voy a eso. ¿Qué significa? Ahorita. Shuk significa, viene la raíz primaria del hebreo 77. Tira, que vayas a revisarlo. La raíz es shuk. S-H-U-C. Y dice correr detrás de oasia, de desbordarse, rebosar. ¿Cuál es el castigo, o más bien dicho, lo que perdió la mujer? Su estatus de ser libre ante los ojos de su creador, porque no tenemos ninguna ventaja. Como dijo el Rav Shaul: no hay mujer, no hay hombre, no hay griego, no hay gentil, no hay nada, sino hijos de Elohim. O sea que nosotros, nuestras almas, en términos generales, no tendrían por qué ser diferentes, independientemente de la sexualidad que tengamos, el género que tengamos. Pero ¿qué significa eso? Lo voy a poner en una alegoría. ¿Cuál de los dos cables en producir esta luz es el más importante y debe dominar al otro? Exactamente. El muy positivo, por muy positivo que esté, jamás dará luz si no tiene el otro. Y en términos conceptuales, la mujer representa la polaridad negativa y el hombre la polaridad positiva, por el otorgamiento del espíritu. Pero eso es por orden de flujo. ¿Qué significa? Que la corriente no corre, a ver si no me equivoco, si alguien sabe de electricidad me corrige. La corriente, o sea, el cable, ¿cómo se llama? Negativo. No, el negativo no fluye hacia el positivo. Ni viceversa. Ni viceversa. Yo pensaba que el positivo sí fluye y hace que camine. ¿Cómo funciona? Lo que pasa, hermano Moisés, Porque quiero ocupar la alegoría nada más, ¿verdad? Sí, que es buena. Lo que sucede es de que para generar una corriente a la otra hay una gran diferencia entre la positiva y la negativa. ¿De amperios o qué? O sea, el proceso de producir la positiva es diferente a la negativa. Ah, ok, en la generación. Sí. A eso me refiero. Cuando el Eterno formula dividirse en dos polaridades, Él hace un primer movimiento, y ese primer movimiento de generación es positivo. O sea que Él crea la fuerza masculina primero y la fuerza femenina en segundo lugar, una ligada a la otra, porque yo no puedo producir, si recuerdan geometría sagrada, yo no puedo producir la esfera
que es la curva, la figura femenina, sin antes producir la masculina, que es la recta. Por lo tanto, una es codependiente de la otra o resultado de. Pero vistos funcionalmente, nadie puede funcionar sin la otra parte. Viene nosotros y transgredimos, y esto hace sentido con lo que es la transgresión y el tomar el fruto prohibido, que es ir donde no dominábamos. Ese es el principio de la caída, recuerdan, tomar un dominio de una energía que no dominábamos, ¿ok? Que era ir más allá de donde nos habían dicho por el momento. En términos de evolución nos adelantaron los cartones. ¿Cómo se entiende esto? El pueblo de Israel sale de Egipto y lo llevan al monte del Sinaí y le quieren dar las leyes de un pueblo con mente esclava. No funcionó, tuvieron que morir en el desierto. Eso es querer evolucionar a alguien. Eso nos ha ocurrido universalmente. Nos adelantaron a circunstancias que no podemos o no podíamos manejar. Muy bien, eso estoy haciendo el paréntesis para que comprendamos qué es haber accesado al bien y al mal, sin tener todavía la base de poderlo dominar. No era que se nos iba a vedar o prohibir. Bien, bajo esa circunstancia vienen las consecuencias. La primera de ellas, el castigo a quien había provocado eso, la serpiente. La segunda consecuencia, el multiplicar a la mujer sus dolores de parto o provocarle dolores de parto, porque ahí se entiende que no tenía dolores de parto y que aparecieran, lo que implica que cualquier técnica, cualquier acción encaminada a que no tengas dolor en el parto es válida, porque no es tu origen. Pero ¿qué nos han cultivado? Ah, no, si la que la tuvo por cesárea, no es mujer. Esa no sabe lo que es. ¿Ya? Lo que es de verdad tener un hijo. Yo cuando veía a la dama, digo, de dos partes así, la caramba, dice, macho. Realmente fuerte, ¿verdad? Porque pequeño y todos creen que le iban a hacer cesárea y nada. Ella ha tenido su parto normal. A lo que vamos es, ¿cuál es el punto? Esa no es la condición normal, que eso es lo que yo quiero que abran sus ojos. Por lo tanto, el que tengas un desborde por la sujeción de tu marido, donde te sientas totalmente indefensa, en la cual tú no te puedes desarrollar por ti misma en una relación espiritual, en un estatus espiritual, porque parte de ello es conocer tus limitantes, pues. Parte de ello es jugar tu papel que te corresponde como mujer, como hombre. Pero, ¿quién nos dijo a nosotros que esto implicaba que nosotros teníamos que tener la sujeción sobre las mujeres en el sentido machista que se tiene actualmente? Pues, por eso es que la Torá regula y la Torá pone en una posición privilegiada a la mujer, en la cual, fíjate, la pone ausente de los trabajos más fuertes. Sin embargo, vos ves ejemplos como Raquel, que ella llegaba a brevar a los camellos. Intenten hacer esa tarea ustedes, a ver si es una tarea de hombre o de cualquier hombre. No es. O sea, una tarea realmente pesada. Entonces la Torá intenta decir, bueno, si eres un vaso frágil o un vaso de amor, digámoslo, de complemento de amor, yo intento protegerte y aislarte del trabajo fuerte, pero no de la productividad. Y una vez más, quiero desembocar el castigo de la sujeción desbordante, porque la palabra de volverte una inútil, pues, a eso es lo que me refiero. De volverte a un inútil, totalmente dependiente. Eso no puede existir en una mujer
que está recuperando su estatus espiritual. O sea, a ese camino va. No estamos hablando de rebeldía, ni estamos hablando de a mí me valen los hombres. Feminismo. No, feminismo. Hermano Moisés, yo vi una película de un tipo que encuentra un mendigo en la calle y él quiere hacerlo que deje de la calle, que se vuelva una persona de la sociedad, una persona productiva, pero el chamaco siempre tiende a que andar en la calle. O sea, a veces hay de esos que andan ahí en la calle que no pueden salir de ahí porque les encanta eso, están seguros ahí. porque ya entonces, o sea, aunque una persona los quiera sacar de ahí, hacerlo una persona productiva, sacarlos de ese mundo donde ellos viven, ellos ya No se pueden. no se puede. O sea, Es difícil, no es que no se pueda. Similar a esto, que alguien quiere sacarlo de un sistema y siempre está encajuelado ahí, digamos así, pues no se puede, no quiere salir a otras dimensiones más elevadas. ¿Se refiere al caso de la mujer Pues, o en general? en general, pues hay gente que vive en un sistema religioso. Pero Claro. No, pues sí. Nosotros vamos a toparnos, tenemos en el ambiente nuestro un esquema religioso en el cual la gente no quiere enfrentar esto. O sea, porque es bien fácil decir, sí, no, ¿cómo que está enseñando usted que las mujeres no deben de estar sujetas a su marido? No, yo estoy diciendo que la mujer no puede ser una dependiente de. ¿Por qué? Por la sencilla y más básica razón del universo, es una energía del Eterno. Y que funciona en función, valga la redundancia, de combinación con el hombre. Y que el hombre igual. O sea, si yo me he puesto a pensar haciendo el ejercicio, ¿cómo sería mi vida sin Ivonne en este momento? Hay tantas áreas de mi vida cubiertas por ella que entraría en un caos. Y ahí recuperación va a depender de mi habilidad, de qué tan rápido me guste otra, ¿va? Me explico, pero no, pero a lo que voy es a la simbiosis que generas. O sea, no estamos hablando de esto es lo tuyo, esto es lo mío, ves tú qué haces, sino que estamos hablando del hecho de que las dos polaridades unidas tienen que producir algo. Y que si a mí me quitaran mi polaridad femenina llamada Ivonne, entraría en una crisis. Porque sería como un radical libre en mi cuerpo inestable, que le falta una carga eléctrica. Dime, Michelle. Lo más fuerte para que se te oiga aquí en el... Por favor. Esta vida que estamos viviendo ahorita no ha sido la única, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale, pero mi alma no tiene polaridad desde un inicio, tiene polaridad femenina. No puedes tomar diferentes polaridades. Puedo ser Hombre y mujer en otro momento. Sí, de hecho, lo más seguro es que lo hayamos experimentado las dos polaridades. De hecho, no somos una sola polaridad. Tú tenés masculino y femenino y yo tengo femenino y masculino. Es que estoy leyendo un libro. Lo debía haber dicho al revés, pero yo tengo masculino y femenino. Muchas almas son solo cuerpos, se llama libro. Sí, es de Brian West. Entonces habla de eso, de que en otra vida el hombre había sido una mujer sometida, Muy sometida. El hombre se pegaba a la mujer. A ver, yo quiero oír muy bien, ¿cómo perciben esto que les estoy dando? Porque nosotros hemos estado acostumbrados al discurso torácico de que la mujer debe ser sujeta, incluso en aquellos momentos en que el hombre no tiene ni razón ni verdadero poder para hacerlo. Entiéndase poder en que estemos en las condiciones normales y condiciones adecuadas, cubriendo lo que debemos de cubrir como polaridad masculina. ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Kenia y... Lo que ¿Ya menciono, habías terminado, Michelle? Gracias. por ejemplo, eso cubre también lo económico, porque como dice que el hombre tiene que cubrir a la mujer lo económico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería ahí si la mujer tiene que ser, en este caso, puede ser dependiente? No es que el hombre tenga que cubrir lo económico. Obviamente que el hombre tiene, en el esquema actual que nosotros tenemos, el hombre debe ser el cazador, el que va y trae la presa para comer, pero igual de importante es cocinarlo, prepararlo,
o aderezarlo o servirlo. Me explico, cualquiera puede desarrollar esas tareas, ¿verdad? La tarea no define si sos hombre o mujer. Algunas tareas pues, uno las tiene identificado como más de hombre, pero el principio de proveedor y de dar es la masculina. Por lo tanto, de ahí concluís que soy yo el que tengo que ir a acarrear el recurso para llevarlo a casa. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer yo una lasaña, por ejemplo, o que no pueda hacer yo una tarea del hogar, ni viceversa. La mujer podría trabajar. El asunto siempre que hemos establecido es cómo son las condiciones de trabajo de las mujeres en nuestros ambientes. O sea, ahí es donde está el asunto. Imagínense esas maquilas llenas de mujeres y los abusos que hay sobre ellas y todas esas circunstancias. Si desaparecieran y fueran trabajos sin esos riesgos, no habría ningún problema, ¿verdad? Y cada vez en la humanidad el avance de la capacidad de las mujeres para ocupar cargos que naturalmente se le daban a los hombres por default, pues hoy estamos viendo que eso no es así, y es porque las capacidades no son limitadas y las mujeres no tienen menores capacidades que los hombres. Y como dijo Benny de lo del tiempo, ¿verdad? Que no hay que dar el tiempo por dinero. Ah, pues sí, esa es otra cosa, está bajo ese concepto. Y es que lo que pasa es lo que hemos desnaturalizado es realmente el trabajo en hogar. El trabajo en hogar no lo valoramos como un trabajo y una tarea dignificante. La hemos denigrado. ¿Quién la ha denigrado más? El feminismo. ¿Por qué? Ama de casa. Ay, cuidar niños. Bueno, si tienes otras habilidades, además de ser madre, pues claro que las puedes ejercer. ¿Cuál es el problema? Pero no puedes ver que el dote o el don natural de manejar a tus hijos, que algunas no lo tienen por naturaleza, sino que lo aprenden, no lo puedes denigrar. O sea, no podemos verlo como un estatus negativo, ¿verdad? O denigrante para la mujer. Le doy la palabra a Oscar y luego a ti. Ya nos la había pedido Oscar. Un comentario, Está frío, Ángel. En el caso de mi familia, mi padre era cristiano evangélico, mi madre es cristiana católica. Yo siempre tenía controversia con mi padre porque él, siendo ministro, él quería mantener su machismo. Entonces decía de que su esposa tiene que estar sometida a tal extremo de que tanto la esposa de él como mis hermanos hasta le limpiaban los zapatos porque no podía. Era parte del sometimiento Al esposo. Mi papá a su esposa. Inclusive era tan denigrante, pues. Entonces, con el tiempo, cuando él vio la forma en que yo manejaba mi hogar, para él eso era fuera de contexto, que eso no estaba siguiendo los lineamientos de la Biblia, que no sé qué. Bueno, él siempre, es más, de hecho, ni hablábamos de religión. En cambio, por el otro lado, por el lado de mi mamá, era distinto. Inclusive ella llegaba a la casa, miraba y entonces platicaba, interactuaba con mi esposo. Y inclusive ella miraba el ejemplo, o sea, el fruto que habíamos creado, qué diferencia con el resto de la familia. Entonces, porque le decía, miren, la educación que Oscar tuvo fue bien diferente, él fue esto, fue todo. Entonces, y ver que realmente la forma como estábamos administrando el hogar, entonces siempre fue aquello, ¿va? Siempre un pleito por un lado, mi mamá sí lo aprobaba, pero mi papá todavía, por decir, murió y con aquello que todavía me dijo, mira, El machismo de sí, todo. y todavía me decía, mira, voy a orar, me decía, para que vos se te salga de eso de tu mente. Y entonces, y platicando, y en mi casa realmente, yo no sé si es que el nivel de conciencia, o tal vez ya fue distinto, pero en la casa, allí, mi esposa actúa conforme los valores y las reglas de la casa y no anda diciendo aquello, no, mire, hasta que haga mi esposo podemos hacer esto.
sino que toma decisiones, pero después al final lo platicamos, pero como una plática normal. O mira, yo hice esto. O las niñas, inclusive mis hijas, ellas van a un lugar y no es de aquellas que van a esperar. No, mira, fíjate que hice tal cosa, o estoy en tal parte. Hay una, siento yo, de que hemos logrado un nivel de conciencia donde todo se vuelve donde una no se interacción. rompen los límites y cada quien actúa con un grado de autonomía, que esa es la idea. O sea, miren, nosotros somos reflejo del Eterno. Gracias. Y eso es lo que andamos buscando. Hay una vez que una de mis hijas, la mayor, cuando sabe que eso no va con lo que la filosofía de la casa, lo primero que dice, no hagamos enojar a mi papá, dice. Y cuando yo me fui, a mí se me hace difícil enojarme, pues. Pero ella, el concepto de eso, pues, o sea, como ella dice, hay un patrón en esta casa y debemos conservarlo. Ellas se enojan, que no se enojan. Ajá. Entonces yo siento que en ese nivel, o sea, todo tiene que tener un equilibrio en el cual la autoridad no se pierda. Porque una cosa es la autoridad. Acuérdense, en contexto torácico, la autoridad es responsabilidad. Y el que es responsable tiene que tomar decisiones. Y los demás tienen que seguirlo. Ahora bien, si una decisión es incongruente, tienen que existir los mecanismos por el cual nosotros podamos dialogar y flexibilizar. O sea, no estamos hablando de que no tenemos autoridad la parte masculina. De hecho, esa es parte de nuestra función. Y la mujer de ejercer esa autoridad. El libro de Proverbios dice que la mujer da la instrucción, da la Torá, dice. No dice que el hombre da la Torá, sino que el hombre da la enseñanza, dice. Le otorga a la mujer la transmisión del conocimiento y la mujer da la instrucción basado en ese conocimiento. ¿Sí, Richard? Carlos. Creo mucho que el feminismo defiende lo que ya está tergiversado, ¿verdad? Porque ciertamente el trabajo que hace hoy la mujer, tiene razón el feminismo de ir en contra, porque es un trabajo que hace hoy la mujer que no estaba estipulado. Es decir, estaba estipulado ciertamente que la mujer iba a estar en su casa, pero con criadas. Digo, porque ella se iba a encargar de la administración de sus hijos, ¿verdad? Por criados, porque criados, tenían hombres también al servicio. Entonces, hasta cierto punto, lo que el feminismo ataca ahora es razonable, porque no es el desenvolvimiento de la mujer actual, que ciertamente hoy es esclava, lava, plancha, barre, toda babosada, ¿verdad? Y no era esa situación lo original de cómo iba a ser. Sí, es que lo que pasa es que las condiciones van exigiéndote. O sea, en la antigüedad, por ejemplo, cuando damos esta ley, ¿quién planchaba? Por ejemplo. Sí. Miren, yo les puedo decir, y voy a hablar algo que a Ivonne le cuesta manejarlo. Por ejemplo, yo esta camisa me quería poner ahora, pero esta camisa no estaba planchada. ¿Cómo creen que me la puse? Sin planchar, porque a mí de verdad no me importa. A mí, pues, a ella sí le importa, porque piensa que van a decir que no, yo no plancho, que no te atiendo. Pero eso es son puros complejos de María. ¿Me entiendes? Yo le digo, porque no te importe. ¿Me entiendes? Y no me importa, en verdad. Yo vengo ahí, Carlos me fue a recoger ahí a la escuela alemana, hay gente encopetada y gente normal, ¿verdad? A mí no me importa realmente. A lo que voy yo es, ¿por qué yo me voy a enfrascar en algo si tanto me gusta que esté planchada la camisa y no me la puedo poner sin planchar? La plancho yo, pues. ¿Ya? Pero tomando el sentido de lo que dice Carlos, entonces, ¿quién hace esos servicios? No es que ¿quién se encarga de planchar o contrato para que me planche? No. ¿Quién da esos servicios? ¿Quién ve en el servicio del planchado una oportunidad de ingresos? ¿Sí? Obviamente eso va a ir proporcional a tu educación o tu formación. Yo me sorprendería, por ejemplo, si Jennifer
que es una estudiante de medicina, tenga dentro de su marco conceptual el hecho de yo voy a generar dinero a través de ir a ver si le plancho al vecino. ¿Ya? No es que no pueda planchar, no es que no lo haga, pero si ella está viendo, no, es que si tú lo ves como una circunstancia, yo quiero ir al cine, no tengo dinero, y ahí me van a pagar $10 porque planche tanto, yo lo hago, ¿por qué no? Exacto, pero si a ella no le gusta, entonces ¿quién ve una oportunidad en ese servicio? No es que estemos categorizando que esos servicios no son dignificantes, si te entiendo bien a ti. Entonces, y que la mujer, la esposa que tiene los recursos, pues pone al servicio, se va liberando, porque entre más te liberes, te puedes dedicar más a tu alma. Entre menos tareas físicas hagas, tendrás más tiempo para tu alma. Y ese es el ideal. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que aquí nos pusieron a trabajar? El trabajo, claramente, en ese mismo capítulo dice, ahora vas a comer con el sudor de tu frente. Mira, está en lo cierto aquel filósofo y escritor, por el trabajo del hizo Dios como castigo. La famosa canción. Bueno, me comprende. Entonces, como estamos hablando de la codicia, lo que yo no quiero es que vayan a ligar Génesis 3:16, donde la mujer se vuelve el deseo del hombre. Esa palabra no es de deseo de que yo la deseo. Ese es el instinto normal que tenemos sobre la mujer, porque la polaridad curva nos atrae, ¿sí? Y las curvas más definidas más nos atraen. Y en teoría las mujeres, entre más corpulentos, más líneas rectas hayan y todo eso, el hombre cuadrado, fuerte, las atrae. ¿Sí? A ver, que haga chistes de todo esto para que no nos... La mujer es bien diferente, es igual. Mujeres cuadradas. Sí, no, yo te digo. Gusto personal. El pensamiento de una empleada de ahí decir a mujeres tener de menos al hombre. Si sí, no porque se ha invertido. Uno que es empleado de ahí, no lo dejan entrar. Imagínate qué loco. Ya lo puede. Viene el gallo y se cierran el gallinero. Bueno, peor que cumplió 57 años. Dime, Chacón. No puede ser que el trabajo en sí sea castigo, porque al hombre se le puso a cultivar el Edén. El castigo viene después de la caída. Por lo tanto, es el hacer que la tierra produzca con sudor tu frente es el real castigo, no el trabajo. Sí, que te iba a costar dar el fruto. Sí. Lo que pasa es que explicamos eso el sábado pasado. Así es. Lo que pasa es que el filósofo no está correcto cuando dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, sino que es el esfuerzo sobre ese trabajo, creería yo. ¿Sí? Porque... No, que tu productividad disminuya con un mismo ejercicio. Sí. Es que lo que pasa es que el trabajo es definimos incluso la fórmula, ¿te acordás? La fórmula física. Sí, así es. Ok, que seas productivo es el punto. Entonces aquí el castigo de nosotros es que si producíamos en 10 minutos lo del día, hoy lo tenemos que trabajar 8 horas para producir menos de lo que debíamos de producir. Sí. Ese es el punto. Ese es el contexto. Ese es el contexto del trabajón. A lo que me refería yo es que porque me cuesta más, tiene más valor. No es cierto. Correcto. No es cierto. Hay quienes con una llamada se ganan $1,000 y hay quienes se ganan $1,000 trabajando 3 meses. Sí. Esa es la diferencia. ¿Dónde debe de estar la mente de nosotros hebrea? En ganar $1,000 con una llamada. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que el trabajo debe ser altamente productivo. Donde yo tenga una implementación de una fuerza que me dé un resultante, una dinámica y me dé un producto con eficiencia. Sí. Entonces no tenemos que ver en ese sentido la mujer puede ser productiva.
puede ser productivo, hay que tener eficiencia. Yo siempre me incliné nunca lo impuse a que Ivonne no trabajara, ¿verdad? Al final fue de complacencia de ella lo experimentó, era porque decía, bueno, te vas a ir a trabajar, muy bien, ¿cuánto vamos a producir? Y vamos a tener que pagar a alguien que cuide que eduque, que es lo más grave. Miren, el colegio esta semana pasada manda una nota que es obligación las extracurriculares para los niños, porque tuvieron 0 inscripciones de extracurriculares en el colegio donde tengo a los hijos. Y le digo yo, no, mis hijos ya tienen extracurricular, yo los estoy llevando a la escuela de fútbol, ¿verdad? Y además vos estás con ellos en casa. Son 2 extracurriculares suficientes para la etapa de ellos. Estamos, pero no era ya obligación. Yo me opuse, no nos inscribimos, estamos esperando a ver qué nos dicen. Pero, ¿quiénes corrieron a hacer eso? Nosotros lo observamos. Claro, muchos somos vecinos ahí, ¿verdad? Los que los 2 papás están fuera. Porque la forma de convencerlos fue mandarles una carta para decirles por la importancia de que los niños estén 8 horas en el colegio. ¿Se imaginan? No, pues, o sea, todos los que hemos sido niños, para jugar pelota. claro, yo podía pasar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el instituto porque teníamos de todo, pues, ¿verdad? Podía cambiar mi actividad. Ya no eras niño, estabas en bachillerato. Sí, también en bachillerato. Ya era boludo. Ella se veía aparte personalmente. Mira, ok. No sé si me explico, a lo que voy yo, miren, y no tengan miedo a enfrentar el sistema. Yo hasta el momento yo no he tenido, claro, no soy malcriado, simple y sencillamente yo tengo, y si me llaman, yo voy a decirle, miren, el problema es que yo tengo que darle a mis hijos lo que necesitan, no lo que crean que es necesario. Mi esposa pasa casi que 24 horas con ellos. Ahí vemos la productividad, porque si no yo tendría que pagar a alguien que los cuide, a alguien que los lleve al colegio, o meterlos a las 8 horas que me incremente el costo del colegio. Internado prácticamente. Entonces eso no es productivo y se acabó. Y lo vamos a enfrentar. En ese contexto, volveme a explicar cuál sería la independencia que la mujer debe de buscar de su esposo. Porque eso es lo que tú me estás... No, lo que la mujer no puede es sentir que sin él no puede. ¿Otra vez? Mira, el desbordarse. Ajá. ¿Por qué te vas a desbordar? Fíjate que el asunto es cómo una mujer, estamos hablando de la mujer creada en el mismo estatus del hombre, en las polaridades masculinas y femeninas. Soy tan necesario para producir la luz como ella. ¿Ya? Sí. Muy bien. Si yo soy necesario, ¿por qué me voy a sentir que no puedo producir? Y es que esto complica las cosas, te voy a decir por qué. Nos hace el no tener claro el que yo soy una polaridad que puedo dar luz independientemente de la otra, pero en combinación siempre con ella, como es una relación idéntica a la del Eterno, de vos y el Eterno. Porque yo sin el Eterno no puedo producir, pero si intento que Él solo produzca y me digo yo que el Eterno lo haga, no funciona, porque Él me requiere a mí para que yo produzca lo que yo quiero. Si no, no entro, es igual. O sea, yo necesito a la mujer para producir. ¿Sí? Lo que no necesito es a una mujer para producir. ¿Cómo así? Sí, como le dijo una compañera a un compañero que era demasiado chupín, se iba desde a veces el jueves en la noche o a veces el viernes y regresaba el lunes a cambiarse para irse al trabajo, andar chupando. Bueno, le dijo, ¿y vos qué has pensado? Le dijo, que no me atendés aquí en el hogar. Y le dice, no, que no ando fregando, yo no ando con nadie, que no sé qué. Bueno, le dice, aquí todos los días a las 10 de la noche tengo que tener un hombre en la cama, estés vos o no estés vos. Digo, tuve que dejar de chupar, digo, y dejar llegar a la hora. Me refiero a que estoy poniendo el dramatismo de decir que la mujer tiene que sentirse segura de lo que es. Si este hombre no me cumple, pues otro hombre puede hacerlo, pues. Otro positivo puede ponerse ahí
y hacer que funcione mi polaridad. Mira, entonces, no sé si me explico. Pero entonces, igual vos, como hombre. Estoy entendiendo que la independencia entonces, más que todo, debería ser la emocional. Exactamente, a eso nos referimos. Es que ese es el término de shuk. Sí, es un desborde. Porque el anhelo y el deseo por una cosa se dice ta'abá. Ta'abá, no sé si es el... ¿Está bien pronunciado? Espérame, mi última pregunta en ese contexto. ¿Cómo entonces explicas o cómo entendería yo lo que Pablo dice en Timoteo, hablando de la mujer, donde dice, se salvará engendrando hijos? Sí, pero me dices en fe, amor, santificación, con modestia. ¿Tiene algo que ver esto con eso, de lo que Rab Shaul dice? Porque aquí lo han acusado de misimonio, de machista y todo lo que querrá, porque está diciendo la mujer sumisa en la congregación no puede enseñar. Otra vez entendemos que es un contexto bien local, ¿vea? Pero aquí, y de la época. Y de la época, correcto. Pero aquí en Timoteo está hablando que se salvará engendrando hijos. ¿Qué significa eso en el contexto que estamos hablando? Respecto al trabajo de la mujer, porque entonces ahí es donde el papá de él se agarró para decir, en la casa, cállese y no diga nada. Sí, ¿verdad? Pero es absurdo. Te voy a decir porque el primer ejercicio mental al leer ese versículo que hay que hacer es, a ver, ¿la mujer engendra o la engendran? Por lo tanto, ya ahí tenés el primer contexto. Ese versículo es alegórico. ¿Sí? Lo que está diciéndole a Pablo es, mire, usted cultivando a sus hijos es su tarea principal. Proverbios dice lo mismo. Por lo tanto, no significa que la mujer está relegada a parir hijos. A parir hijos. No, ella no engendra, a no ser que el griego diga otra palabra. Pero hasta donde yo he entendido y recuerdo haber revisado, la mujer no engendra hijos. ¿A qué se refiere? La mujer inculca la Torá. Porque Pablo lo que estaba teniendo es que se levantaban las mujeres y querían avergonzar a sus maridos con su sabiduría. Y por eso les dice que callen en la congregación, que sean enseñadas por su marido. Y empieza uno, porque era un contexto diferente. O sea, había también una rebeldía. Había cierto nivel de rebeldía en las mujeres. De hecho, Pablo tiene el problema que las mujeres ya no estaban, dice, haciendo usos naturales de su sexualidad, ni los hombres en Romanos 2. O sea, ya teníamos problemas, y estos problemas de feminismo, machismo y alteraciones de relaciones han sido desde siempre. Ya han sido de siempre. Entonces teníamos problemas que la mujer decía, no necesitamos a los hombres. Aquí entre nosotras complazcamos. ¿Y cuál es el problema? Y si quiero un hijo, ahí agarramos un hijo, no hay problema. Vaya, pero la solución de Pablo local, al mismo problema que nosotros tenemos es, señora, quédese en su casa instruyendo en la Torá. No metas en lo suyo. O sea, trabaje en lo suyo, focalice, que eso es lo que va a hacer fluir. Usted engendre hijos, cultive hijos. Por eso, porque el problema ahí no lo conocemos cuál era. Nosotros inferimos que estamos hablando de rebeldía de la mujer. Sí. Y lo que le está diciendo es, por favor, enmárquense cada uno en su función. Pero Yeshua, si algo hizo Yeshua, fue romper el esquema de que solo le enseñó a hombres. Esa fue de las primeras cosas que Yeshua rompió dentro del judaísmo de su época. Él incluye discípulas. ¿Ya? Ahora, de eso a que las discípulas eran las que gobernaban, es otra historia, pero porque la estructura social no estaba organizada de esa manera, ni debe de estar organizada de esa manera, pues entonces nos metemos en otros líos. Fíjense que este tema de las pastoras y de las mujeres líderes, a mí antes me causaba un poco más de escozor y decía, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona realmente? O sea, no es escozor, sino que por la estructura inculcada de que el hombre era el que tenía que llevar el liderazgo en una congregación, en su hogar, te sesgaba y hasta negabas la capacidad de liderazgo de una mujer. Y eso no tiene por qué ser, pues si nosotros no estamos en el oficio del templo. O sea que hoy mi mente me dice, y si fuera una mujer la que tuviera la capacidad de estar enseñando y dirigiendo, ¿cuál es el problema? En tanto estemos dentro del contexto de enseñanza.
o de organización, de dirección. ¿Por qué no podemos aprender de una mujer si tiene el don de enseñanza, pues? Si tiene la capacidad de hacerlo. En este caso Judá es machista. Sí, se pone dentro de una estructura, la ortodoxia, ¿verdad? Porque hay grupos ya más libres, que la participación de la mujer es mucho más, protagónica. ¿Cómo? En el ejército. En el ejército, por ejemplo. O sea, imagínate qué duro. O sea, pueden ir a matarse. Hoy hay más mujeres en el ejército. De hecho, revisando este tema del feminismo, encontré el índice de cuántas mujeres mueren ahora. Parece que está de 28 por millón, algo así, en promedio, en guerras. Se ha incrementado, dice. En Japón creo que son más mujeres del ejército. Del ejército, imagínate. Entonces, en una tarea que antes estaba solo para los hombres, ¿no? Y ponen en la foto ahí una mujer que parece una modelo con su fusil y su casco y todo. Entonces uno dice, ¿cómo está el mundo? Pues además de las guerras no son de nosotros, no son de los seres humanos. No son. Entonces, ¿por qué vamos a sacrificar? Lo vamos a ver como un acto de valentía, sino que como un acto de degradación del ser humano. De explotación, correcto. Muy bien. Entonces, no sé si queda claro. El hecho es de que ustedes tienen que tener el concepto, no de rebeldía ante sus esposos o futuros esposos, sino el hecho de entender que son parte de una productividad equitativa y que tienen que tener un desarrollo espiritual. En el sentido, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Bueno, con que entienda él lo que vamos a creer y hacer. No, yo tengo que estar involucrado totalmente en comprender para que la dinámica fluya. A eso es lo que nos referimos. O la inteligencia emocional. ¿Sí, Carlos? Sí, que tú decías, ¿verdad? Y dabas el ejemplo, bueno, si no puede, pues otro lo va a hacer, ¿verdad? En el claro. caso de una mujer. Y la Torá da la salida, ¿verdad? En cuanto a que aquellos que Levíticos, me parece, donde le dice estas son las obligaciones del hombre mínimas, ¿verdad? Para tener una mujer, la casa, ropa y todas esas cosas. Entonces, que ciertamente si el hombre falla en uno de esos pilares, ella va y lo denuncia, ¿verdad? O sea, claro. Y en el otro sentido también, ¿por qué no era problema para las mujeres de la antigüedad que el hombre tuviera más de una mujer? Por la misma razón, porque entendíamos la polaridad o entendemos la polaridad y decía, bueno, que funcione conmigo es lo importante. Lo demás no le importaba, pues estaba dentro del contexto y estaba funcional, que eso es lo que importa, que esté funcional. Además, acordate que en la época del romanticismo fue que vino a distorsionar el concepto del amor. Sí. El romanticismo le puso al amor el apego, y ese apego se hizo egocéntrico, de tal forma que esto solo es para mí, y lo obtenés, y lo posees, y te haces adicto a él. Cuando hoy estamos aprendiendo que el amor es más allá que eso. Codependiente de él. Codependiente de él. Codependiente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que no podemos vivir sin esto y solo es mío. ¿Me explico? Entonces, tenemos que abrir nuestra mente y si bien es cierto, no podemos nosotros ampliarnos y decir, bueno, este mundo va a ser como nosotros lo estamos concibiendo, quisiéramos, ¿verdad? Pero la liberación emocional de la mujer es importante para funcionar bien en el hogar. Porque llegamos al punto que les cuesta inclusive plantear lo que les molesta, lo que las incomoda, y callan y se acomodan, y eso las hace infelices. Y en la primera oportunidad se desarma todo. Yo no sé si ustedes han visto esos casos de gente que está por años juntos, pero cuando ya los hijos crecen y todo, dicen, bueno, este es el momento y me separo. ¿Por qué? Porque ya mis hijos ya están grandes, yo lo hacía por ellos. No, lo hace porque emocionalmente no estás equilibrada. Como las separaciones.
Si es necesaria una separación, se hace. Y se acabó el problema. ¿Sí? En los hijos tienen que recibir igual el amor de quienes los procrearon, sea a distancia o sea en un mismo hogar. ¿Es eso posible? Claro, en la sociedad que vivimos no. Pero en la sociedad ideal de la Torá no tendría por qué haber ningún problema. De hecho, en esa sociedad que la Torá nos dibuja, Jacob tenía una tienda por mujer, no las tenía todas en la misma casa. Y los hijos no vivían en la misma tienda que él, tenían una tienda. Claro, no tenían problemas de terreno, ni de espacio. Anda a hacer tu tiendita allá, que aquí estoy con tu mamá, pum, fuera. Cachorro, ya aprendiste a caminar. Pero hoy estamos nosotros con ese concepto de que todos bajo el mismo techo, todos vamos aquí, y es que la unidad está bien, o sea, no es ese el punto. Como le dije yo a Jaime el sábado pasado, necesariamente hay que irse del hogar, dice él. Pues no es necesariamente. Si yo conozco los límites, ¿por qué me voy a ir? Si conozco los límites. Pero eso no es la constante, no es lo regular. No sé si queda clara la diferencia entre los términos que la Torá ocupa. En Génesis 3 está hablando de que el castigo para la mujer iba a ser un estado emocional en la cual ella se siente codependiente, y a razón de que el hombre detecta que la puede dominar emocionalmente, la somete. Eso es lo que dice ahí. Y tendrá dominio sobre ti. O sea que olfateas, y van a ver ustedes muchos casos de mujeres que no pueden soltarse de un hombre porque las tienen bien amaestradas, porque no es otro equipo, no es otra palabra. Las tienen bien amaestradas y no se les ha potenciado su sentimiento de libertad. Nosotros los hombres tenemos que tener conciencia de eso. ¿Para qué? Para no maltratarlas emocionalmente ni físicamente. Diga, Humberto. Sí, sobre la consulta, ya hablando del ambiente familiar, ¿verdad? Es importante. En el caso familiar es cuando, en tu hogar hay parejas que solo tienen varoncitos. Hay parejas que solo tienen varoncitos y hembras. Y hay parejas que solo tienen hembritas. Ahora vamos a tornarnos a la educación, ¿verdad? Yo no quisiera que mi hembrita se le tocara acompañarse o de cualquier forma lo que le digan actualmente en la sociedad. No me gustaría que en nuestro medio le tocaría un machista, pues, ¿verdad? Un tipo que la va a maltratar, aunque al final mi hija tome la decisión de irse con quien quiera irse, ¿verdad? Porque uno no se puede meter en eso al final, ¿verdad? Puede aconsejar. Gracias a Dios a mí no me ha tocado que mi hija todavía se acompañe ni nada, ella está en otra mente liberal, igual mis hijos están en otra mente liberal. Pero en nuestro caso, que nosotros estamos aquí, todos somos algunos adolescentes, otros mayores, otros entrando a la tercera y otros queriendo no llegar a la cuarta. A la quinta. Pero sin embargo, en la educación familiar, que es la base para poder educar a nuestros hijos. Yo tengo hijos varones y tengo hembra. Entonces, yo cuando me veo en esa disyuntiva, ¿qué le voy a decir a mi hijo y qué le voy a decir a mi hija cuando ellos le preguntan, le presentan a uno su novio, el novio, o te presentan a la novia? Y empiezan aquellas diferencias de que cae mal la suegra o cae mal el suegro, y ahí nacen las canciones todas callanas en contra de los padres de uno. De ahí salen que las abuelas quieren más a los nietos y que quieren más a las nietas. En fin, se da una situación ahí educacional o degenerativa. Entonces, de acuerdo a la Torá, en ese aspecto, en el libro de Génesis, ¿no? en la historia, no se ve cómo formaron, bajo la Torá forman a los varones y a las hembras. Pero en nuestro medio, que no todos conocemos la disciplina de la Torá, y nos toca formar una nueva generación, en el caso de los que tienen solo varones,
uno sabe qué indicarle a los varoncitos, e incluso ellos van entrando a la etapa de bachilleres, todavía son algunos dependientes de sus padres. Hoy en nuestro medio, que sean dependientes. sí, digo yo dependientes económicamente, ¿verdad? Porque ya ellos en una forma de estudiantes van educándose en una situación de acuerdo al colegio, al segmento que ellos tienen en su medio, ¿verdad? Porque uno dice, los últimos son los padres en saber qué están haciendo los hijos. Entonces nos encontramos en la actualidad con un sistema educativo que no es estandarizado a la Torá como nosotros quisiéramos. Entonces la pregunta, nosotros, unos ya vamos en camino a tener nuestra pareja, otros estamos en camino de divorciarnos, separarnos, otros venimos arrastrados, etc. Entonces todo ese cúmulo de experiencias realmente sirve, porque el que viene de conocer el infierno pues sabe si le gusta o no le gusta, y se lo puede cuadricular al que está en el cielo o al que está en el mundo. Entonces de hecho pues es importante la clase, y veo mucho la educación sobre la mentalidad, la meditación, claro, ¿verdad? La estructura, cuando se habla del sistema fractal, creo que, ¿verdad? En todos esos casos nuestros hijos no van a caer como Hare Krishna, no van a caer en las diferentes caracteres. Es que lo que pasa es que el tema de las religiones no va a garantizar nada. Y voy a aclarar algo que acabo de oír en sus palabras y que hay que tenerlo bien claro. Resulta que para nosotros, o para cierto segmento social, algunas cosas son como inalcanzables. Se le olvidó. Inalcanzables. Ejemplo, ayer sale anunciado que Suecia también cerró sus cárceles, ya no tienen cárceles ellos. Bueno, para nosotros eso es inaudito. Falta de confianza, ¿no? Sí, a cabal les mandamos. Aquí hay que abrir más, cabal. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy en la mañana, de esas cosas que habla, que sale el Tony Saca hablando de, ¿cómo es que se llama? No sé si ha oído esta semana está sacando una de un pez. Es un pez, no me recuerdo cómo se llama, pero que dice que entre los coleccionistas de peces es el pez favorito, el más cotizado. ¿Y cuál es la característica de este pez? Para llegar al punto que Humberto estaba tocando. El pez dice que si yo lo pongo en una pecera pequeñita, no crece más de 5 centímetros. Y si lo pongo en una más grande, da que la cuarta da no sé cuántos centímetros. Y entre más grande lo pongo, el máximo que da llega a medir hasta 50 centímetros, el mismo pez. ¿Qué significa? Que si ese pez yo lo dejé en el vasito, solo va a crecer 3 centímetros y nada más. Hasta ahí se queda. Porque él se desarrolla de acuerdo a la lectura sensorial que hace del medio ambiente donde tiene. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué les quiero hacer esa alegoría? Pues nosotros así somos, realmente. Y nosotros pensamos, por ejemplo, que nuestros hijos trabajen y sean productivos a los 18 años. No, ¿cómo va a ser mi niño si apenas va a ir al bachillerato? Dependen económicamente de mí. Pues sí, porque esa es la pecera que yo les he puesto. Ese es el tamaño del desarrollo que yo les estoy inculcando. Y claro, tengo a favor todo un sistema donde el que quiere ir a la universidad ahora puede obligar a su papá a ir que le pague la universidad, inclusive. Obligar, no estamos diciendo que no se deba de pagar o no se deba pero el sistema ahora te dice, es obligación que usted le dé a la universidad. O sea que un hijo te puede demandar en la actualidad y lo único que te salvaría es que comprobes que vos no puedes dárselo. Pero una vez tengas la posibilidad, no es por amor que se lo vas a tener que dar, por ley. ¿Qué es eso? Y si no se lo ha ganado, ¿no conocieron el juicio en Inglaterra de unos papás que le quitaron todo a la hija porque estaba haciendo cosas que ellos no compartían moralmente? Entonces le dijeron, no te pagamos más la universidad, y ella la demanda, lo demanda a ellos y les dice que están obligados a darle a la universidad. El juez al final resolvió que no, que los papás tenían razón,
Y le dice, ¿cómo no? O sea, ustedes están obligados a dar la universidad, y ellas, el argumento del papá era, yo estoy obligado, no estoy obligado, yo quiero pagarle la universidad, en tanto ella responda a la moralidad de este hogar que hemos construido. Hija, solo tienes que pedirnos perdón y volver y todo se soluciona, le dijo el papá en el juicio. Ya, y la hija rebelde prefirió que no le dieran nada y fue a demandar. Afortunadamente ganan el juicio los papás. La jueza no sé, determina que él no tenía razón. A lo que voy yo es, nosotros creemos que hay cosas imposibles con nuestros hijos por la razón que hemos delimitado la pecera donde queremos crecer. Pero, ¿cuáles las peceras? Creemos que en Judá o en el judaísmo o en Israel es el único lugar que hay Torah, por ejemplo. Esa es una pecera chiquita. Creemos que la meditación solo es de los del Himalaya, ¿sí? O de los hindúes. Me explico, son peceras. Nosotros tenemos que ampliarnos y ver más allá. ¿De dónde podemos llegar? Los límites los ponemos nosotros. Sabemos que nosotros fuimos criados, la mayoría, y hemos criado a nuestros hijos, ¿verdad? No para permitirles en realidad un buen desarrollo, ¿verdad? Porque llegan a su mayoría de edad y pretendemos cuidarlos todavía, claro, sin que ellos se desarrollen. Y como que estamos formateados como para decir, pues hasta cuando se gradúan de la universidad ya son capaces de, ¿verdad? Entonces, como que el cerco hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces, las nuevas generaciones, bueno, Richard, que tiene el privilegio de tener a Sharon, digamos, ¿verdad? O sea que el Richard tendría que cambiar ese esquema como para que la nena a los 18 años sea capaz, ¿verdad?, de desarrollar algo, ¿verdad? Darle las herramientas para desarrollar algo. Y no necesariamente quiere decir que él no le va a dar la universidad, no, pero ya con otra onda, pues, ¿verdad? Lo que ellos quieran hacer. Nosotros tenemos el esquema que si no han ido a la universidad no triunfan, no son triunfadores. En esta Discovery creo que vi un documental de una señorita que diseña tablas de, no sé si de surf creo, y de estas esas cuestiones que andan en el rodo, ¿verdad? Ella a los 14 años le dijo a su papá que ella no quería ir más a la escuela, que ella lo que quería era ser diseñadora, y ellos muy valientemente la sacan de la escuela y la meten a un lugar a pagarle que le enseñen a diseñar. La mujer se ha vuelto millonaria, pues, a sus 21 años, millonaria, porque una marca de diseños, ¿verdad?, de esas cosas, vio sus bocetos, sus trabajos, ella los enviaba, los vendía y la contrató y después la volvió socia, y la cosa de que ella tiene su negocio. Tuvieron el cuidado los papás de no emplearla, sino que tenés el arte, lo vamos a comerciar bien, y hicieron una sociedad con ella, millonaria a los 20, pero a los 14 decidieron dejar la escuela. Entonces uno tiene que tener valentía en hacer cosas extraordinarias. Por eso se llama gente extraordinaria la que triunfa, que hace cosas que no son las ordinarias. O sea, querés ser extraordinario en medicina, en leyes, pues adelante, no es ningún problema. La cosa es cuando no querés, ahí nos da miedo y decimos, no, y como que mi hija o mi hijo va a estar en esto. Y no, yo recuerdo, vos no te acordás del profesor Martínez Antonio del bachillerato, ¿no? Bueno, matemática. Sí, correcto, nos daba matemática y física. El profesor Martínez Antonio da la casualidad de la vida que su hijo no estudiaba ahí en el Inframen, pero fue compañero mío en la universidad. Yo sin saberlo, ¿verdad? Nos mandan por primera vez a las comunitarias famosas, que nos mandaban a las comunidades a trabajar. Entonces, y encuentro yo a Ernesto, se llamaba Martínez, pero hacía con una cara de asustado cuando nos dieron las distribuciones, y a él le había tocado el área de San Marcos, y casualmente igual a mí me había tocado el área de San Marcos.
qué te pasa? Oye, mira, y vos conocés dónde vamos a ir. No, que él estaba pero abatidísimo de cómo ir allá. Y entonces le dije yo, ¿vos dónde vivís? Claro, yo era un poquito más vago, ¿va? Y él vivía ahí por donde vivís vos, ahí por el estadio Cuscatlán. Y entonces el microbús lo teníamos que agarrar en donde era Simán Centro. Y le temblaban las piernas. Pero, ¿cuál era el asunto? ¿Verdad? Yo dejaba saber cuántas veces había ido al centro. Y él era su primera vez que su papá lo estaba dejando ir al centro. Y estamos hablando de otra época. Pero ese lo hubieran visto cómo temblaba ahí porque él le dije, te voy a esperar ahí, nos vamos a ir juntos, yo ya sé dónde vamos a tomar el quejita, ahí que había que caminar al mercado. Me explico lo que voy. ¿A qué edad viene el papá a decirle, va hijo, ya estás en edad de ir? Y en realidad no estaba en edad de ir. Él tenía un gran miedo. El profe después me agradeció porque le ayudé a que su hijo fuera más tranquilo. Pero, ¿cómo se mira eso? Es una formación, claro, hoy estamos en circunstancias que hay que tener más cuidados, pero tenemos que hacerlo, tenemos que ambientar el asunto, o sea, apegarnos al ambiente. Bueno, volvamos al tema de la codicia. Yo quiero cerrar esto. Ta'aba significa anhelar algo con toda transparencia, donde yo voy a crear o lo voy a comprar. Yo quiero tener tiempo libre, no planchar ni lavar. Compro tiempo de una persona que mira una oportunidad en eso. ¿Está claro? Ese es ta'abad. Lo dice el Salmo 119:20. Si mal no recuerdo, lo reviso acá para darle la cita exacta. 119:20 dice que cuánto anhela mi alma tal cosa. Ese anhelo, pues deseo, dicen algunas versiones. No es el mismo de Génesis ni el mismo del mandamiento, ¿sí? Ni el mismo término de codicia. Es que ahí aparecen las dos palabras en Génesis 3:6. ¿Verdad? Y me gusta 6 o 16. 3:6. 6. 13. 3:6. 3:6. Génesis 3:6. 3. Ahí es donde está la serpiente. Sí, correcto, estoy viéndolo ya. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que el árbol era deseable a sus ojos. Correcto. Y el árbol de codicia para entender. Muy bien. Ocupa las dos palabras, ta'aba y la otra que Shuk. Están las dos, para que vean que hay diferencia, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de codicia, comprendamos, todo lo que ustedes desean sin trabajarlo es codicia. Cuando ustedes quieren tener placer en el hombre o en la mujer de tu prójimo, estás teniendo problemas. Porque quieres hallar complacencia en algo que no puedes tener el placer. Y es tan complejo como la relación sexual, como yo quiero la manzana de aquel. O yo quiero esa tabla para que quiero yo. Ya va a haber plan que me la agarro. Sí, codicia. Bueno, revisemos en pocos minutos los otros términos. La envidia es el estado emocional, ¿verdad? Antes de entrar al asunto de codiciar. Bueno, ¿cuál es el otro problema que tenemos como grave problema entre la humanidad en general y nosotros pues no nos escapamos de eso? El sentimiento de lo gratis. Lo gratis es la máxima expresión de la codicia, no solo el querer tomar lo que es de otro y no quererlo crear yo, sino que también el espíritu de que todo me salga gratis es un espíritu de codicia, ¿verdad? Donde yo quiero que no me cueste nada. Estamos, el espíritu de obtener todo sin trabajo, gratuitamente. Aquí quisiera decir algo que dijiste al principio, que es sobre lo fácil y lo gratis, ¿verdad? Lo fácil es permitible, o sea, claro, lo que pusiste al principio, ¿verdad? Producir en 10 minutos lo que hoy producimos en 8 horas. Eso es fácil, efectivo, podríamos decirlo también, ¿verdad? Pero no es gratis. Entonces, lo gratis es lo que no es permitido. Lo gratis es que no es permitido. Pero lo fácil y efectivo es lo que sí se podría. O sea, es decir, fíjate que yo estaba
hablando con unas personas entre semana y me estaban contando, pusiste el ejemplo de la lotería, ¿verdad? Que todo el mundo dice si yo quisiera, pero es que en realidad existe que alguien sí se la gana. Sí. ¿Verdad? A saber en qué nivel está eso, aunque yo más o menos me contaron cómo están, pero lo que te quiero decir es que sí existe pues, no sé si llamarle suerte, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Este punto en que alguien le pega y de repente de la noche a la mañana pasó a otro estado. ¿Por qué? ¿Qué hizo eso? No sabemos, ¿verdad? Si lo merece o no, como le pusiste a Carlos, cómo le confabuló el universo a favor de su energía, son muchas otras cosas, pues, pero fue efectivo por alguna razón. Y ahí entran quizás las dos cosas de lo que estamos hablando, porque no es ni tan gratis ni tan fácil, tal vez sí fácil, pero no gratis, porque al final alguien desembolsa para eso, pues. No es gratis porque alguien lo paga, siempre paga alguien, todo se paga en la vida. O sea, este salón se paga. Punto. No es gratis para nadie, lo pagamos. ¿Ya? Bien, entonces entendamos, lo gratis es el flagelo más, o la expresión más tangible de la codicia. Cuando yo quiero gratis y que no me cueste nada a mí y recibirlo, estoy en codicia, ¿verdad? Bueno, en este contexto quiero tocar el punto de la sedacá, porque con el afán de que a todos nos tiene que costar, podemos olvidar que hay que hacer sedacá. Muy bien, pero no pierdan de vista, cuando alguien necesita ayuda de algo es un estado vergonzoso, que la Torá lo define como vergonzoso, o sea, un estado de caído más allá de la caída, cuando yo necesito que me apoyen. Ahora bien, ¿qué ha sido la enseñanza del pueblo alrededor de esto? Para que el que necesita no tenga vergüenza y reciba con dignidad, se oculta al dador, dice. O se sabe quién dio, pero no se sabe a quién. Las dos formas se pueden. Yo puedo decir, vamos a ayudar a fulano de tal, sí, porque tiene X condición. Muy bien. El que quiere dar, da. Y dice, por ahí se me acerca alguien y me dice, mira, ¿y qué es lo que necesita? Es esto, yo lo voy a dar. Se debería de, en teoría, llamar a la persona y decir, ya tenemos lo que tú necesitas, aquí está. ¿Y quién lo dio? Aquí está. ¿Por qué? Porque él debe de recibir con dignidad. Y recibir con dignidad significa que no está conforme con ser sujeto de sedacá, sino que está consciente de que él es el que tiene que tener la sedacá. De aquí sacan una Mishnah y dice, aquel que está en sedacá está obligado a hacer sedacá. Y sacamos el dando es como recibimos. No, lo que te está diciendo que aunque estés en situación de sedacá, ¿y cómo vas a dar si estás en condición de sedacá? Lo que te están diciendo es que tú tenés que recibir con dignidad y saber que ese debe ser un estatus transitorio y salir lo más rápido posible de él. Ese es el punto. Si no, caemos en un estado donde es deplorable y entonces yo ando buscando la caridad. Ustedes conocen, si han estado en iglesias, cuánta gente anda buscando en las iglesias que lo ayuden, y cuando ya no lo ayuden aquí se cambian de iglesia donde otros le ayuden y ahí van y así hacen su vida. Entonces hay que tener bien claro eso, y entre nosotros no debemos de olvidar la parte que tenemos que hacer la sedacá. Ahora, ¿cómo hacer la sedacá? Eso tenemos que desarrollarlo estratégicamente, ¿verdad? Entonces, es decir, con este modo, con este pensamiento torácico. ¿Y por qué les digo eso? Porque yo quiero también que nosotros desarrollemos ese sentido. Claro, para nosotros llegar al límite de otorgar sedacá, tenemos que salir de nuestras condiciones que no nos permiten hacer sedacá. Por lo tanto, todos aquellos que recibamos una sedacá, debemos de sentir la vergüenza de recibirlo y redimir esa vergüenza. ¿Ok? ¿Qué dice Yeshua alrededor de esto? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo.
y también les dio poder para hacer juicios en cuanto es el Hijo del Hombre. Estas palabras de Yeshua son dichas en un contexto de ayuda al prójimo. Esto está en Juan 5, 26 y 27. En realidad uno dice que tenemos que ayudar incondicionalmente, pero lo que está diciendo acá Yeshua es que tenemos la misma capacidad por salir nosotros mismos de la situación. O sea que cada quien tiene esa capacidad, porque lo que dice aquí en el griego, cuando te dice que te hizo con poder para hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre, ¿con qué capacidad te hizo? De ser un estatus donde vos producías tus propias soluciones. Ya, si estás en una situación que no podés, ya eso es un gran problema. Ya el hecho que estés ahí, muy bien, acepta que se te ayude a sacarte adelante. Por eso es que está regulado lo de ayudar a tu prójimo cuando ha caído en calamidad en el libro de Números. Y tienes que ayudarlo por un periodo máximo de tanto tiempo, de haberle enseñado a trabajar y después liberarlos. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Capacidad de decisiones. Porque cada quien tiene que tener su capacidad para decidir cómo va a salir de la situación en la que se encuentra. Así que hay que revisar Vaikra o Levítico 25, 35 al 43, donde está la norma esta de la caridad y de donde se desprende que el que da no tiene por qué necesariamente saberse quién dio, si así está la condición, ¿sí? Y el que recibe no tiene que necesariamente saber quién se lo dio, o sí puede saber quién se lo dio, pero el que se lo dio no tiene que saber que a él se lo dio. Que él sabe, así es. Mira, Moshe, y con esto cerrás lo que comenzaste la semana pasada, ¿verdad? En principio nosotros somos receptores. Correcto. Naturaleza para dar. Y el dar es, puede ser, mejor dicho, la tzedakah es el mismo mecanismo ¿verdad? De recibir y dar. Sí, el mismísimo. Recibir y dar. O sea, vos cayendo en sujeto de tzedakah sos una oportunidad para alguien de dar. Y vos le otorgás el placer de dar a él. Pero por eso es que tenés que recibir con dignidad. Y entonces ya una vez vos salís, andás buscando cómo dar eso mismo, a quién le ayudas. ¿Cómo te complaces tú dar ahora que ya tenés? ¿Verdad? Bueno, conclusión de todo esto, el espíritu de la codicia es querer obtener el beneficio de algo que yo no estoy dispuesto a crear, lo cual degenera en violencia siempre, por lo general, en arrebatar. Ya hablamos de la tzedakah. Las inversiones no retornables también pueden ser una tzedakah, en la cual, por ejemplo, alguien le puede otorgar un capital a otro para trabajar y desarrollarse y no esperar que se lo paguen. Las donaciones son capital no retornable, es decir, caen dentro de la tzedakah no retornable. ¿Ok? Hay una forma de esclavización que tenemos, de caer esclavos, y es en los matrimonios. Este tema quería hablarlo yo con más tiempo, pero lo voy a pincelear en este momento. Resulta que nosotros hemos estado tan amarrados y cultivados al hecho de que tenemos que llegar a un altar, una bendición, para decir que estamos matrimoniados, y eso ya lo comprendieron. Sobre todo hablo con los solteros, que no es que estemos promoviendo que ustedes no hagan actos matrimoniales o participen de una fiesta en la cual toda la familia está alegre y tu comunidad se alegra porque te vas a unir en matrimonio a alguien. Pero no entendamos que si alguien decide de ustedes y me llega a decir, pues los quiero decir claramente, si alguien me dice, mira, yo estoy emparejado con fulano de tal, vamos a vivir juntos, nosotros no queremos estar hacer una fiesta, no tenemos pisto, ni tendrían por qué, a no ser que por la única razón que se tendría que es por que nadie vaya a codiciar y nadie vaya a caer en la transgresión de código por no informar, ya, y se arme un lío por eso. ¿Me explico? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que estructurar siempre un acto social obviamente, y los actos sociales que son expresiones de nuestro espíritu.
Si yo estoy uniéndome en felicidad con alguien, yo quiero participar a los míos, pero no vamos a ir con la mente de que ahí me están autorizando ya para tener un marido o una mujer. No sé si me captan eso. Yo quiero que lo tengan bien claro los jóvenes, sobre todo, porque tampoco los estamos tirando a un liberalismo. Los valores sexuales que ustedes tienen son de los más valiosos que ustedes tienen. Las mujeres no tienen por qué entregarse por nada a cambio, y tienen que, la norma de la Torá es: cuídense. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Nadie se esclavice diciendo hasta que la muerte los separe. Nadie. ¿Por qué? Porque eso es anti-Torá. ¿Qué los une? El amor. ¿Qué los va a separar? El desamor. Punto. Si ya no amo, me separo. ¿Y qué me une? El amor. ¿Qué haga alrededor de esa expresión de amor? Fiesta, bendiciones. Si quieren que hacemos ritual hebreo, lo hacemos. Si quieren una actividad, una ketubá, entonces lo hacemos. Todo eso son elementos que adornan o que pueden garantizar alguna otra cosa más. ¿Estamos? Bien. Todo eso porque es de esclavitud. Y la humildad, ¿qué es? Todos somos de tierra. Eso es lo que quiere decir la palabra humildad. Quiere decir que todos debemos de saber que venimos del nivel de tierra y se nos fue agregado fuego, espíritu, y que lo que nos hace diferente a la tierra es que tenemos capacidad, tenemos el ish, tenemos el espíritu y capacidad de decisión, por lo cual tenemos los 4 elementos y eso nos hace diferencia. Por eso a Adán le dijeron: hoy la tierra, a razón de que tú has transgresado, se va a rebelar contra ti, te va a dar espinos y cardos. ¿Sí? Bien. Entonces la humildad es sabernos ubicar dónde estamos. Cada vez que yo me requiera de emprender una actividad, tengo que estar bien claro, ubicado dónde debo de estar. Voy a hacer una lista así rápido porque para el jueves tenemos que comenzar el otro tema. ¿Cuál es un gesto de humildad? ¿Qué uso le daré a la propiedad que quiero, por ejemplo? Si yo quiero ser humilde a la hora de desear algo, porque podemos confundir: no, usted está bienvenido a mi humilde casa. Las casas no son humildes. Las casas son lo que yo puedo hacer. Si tengo una casa simple, desordenada, sucia, lo menos que eso es humilde, es lo que yo he hecho desde mi casa. Aunque sea sencillita mi casa, pero es mía. Muy bien, eso es lo que usted ha creado, pero la casa no es ni sencilla ni humilde, es lo que usted ha formado de ella. Entonces, lista de cosas que uno debe de hacer. ¿Qué uso le daré a lo que yo quiero crear? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde estamos ubicados respecto al mercado en desarrollo? Eso es bien importante para los que trabajamos independientes. Nosotros queremos resultados grandes y a veces seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo. Tenemos que hacer cosas diferentes, más grandes, y estudiar mi mercado y dónde estoy ubicado yo en el mercado para saber qué es lo que voy a recibir. Eso es humildad, fíjense. ¿Qué planificación necesitamos hacer? ¿En cuánto tiempo pensamos pagar si voy a obtener un capital para hacerlo? ¿Qué capacidad de pago tengo para lo que deseo tener o anhelo tener? ¿Cómo voy a generar los ingresos para lo que yo deseo? Eso es humildad en ese contexto. ¿Estamos? Bueno, voy a parar hasta aquí porque ya es hora de que descansen. Ya tenemos más de 1 hora de estar compartiendo y ya la atención también se les cansa. 1:30. Humberto quiere decir algo al final. 1:30. Me gustan mucho los pincelazos y todo sobre el tema que vas a abordar en un futuro. Y dentro de la cultura y la estructura y lo que hemos vivido dentro de estos 20 años atrás, y por la sensibilidad entre los jóvenes, tanto la mujer como el hombre, en cuanto a cuando ha habido casamiento o boda, que es lo más, la cultura nuestra está llena de ese tipo de cuestiones, y va a haber un cambio. Hay 4 puntos que quisiera que tocaras en esos pincelazos en un futuro, como es la fornicación, el adulterio, el aburrimiento y los celos. El aburrimiento se refiere al cansancio de la misma pareja. Lo que pueden sentir ellos, ¿verdad? Y cuando la gente se va en ese sentido, no va en ese sentido. Una cosa son los celos, las parejas son sensibles a los celos.
también el aburrimiento entra dentro de la pareja, Ajá. cuando todo se vuelve rutinario. Claro. Entonces, hay varios factores y aspectos que pueden incidir en la separación de una pareja, lo cual hace romper la estructura familiar, que lo básico son quienes pagan la factura al final son los hijos. Entonces, me imagino que eso podría tocarse, que va encaminado a una nueva generación. Ok, sí. El próximo tema ya no voy a tocar eso, quizás en otras clases lo podamos tocar. El próximo tema ya es el capítulo 5 de creencias. Y ya solo nos van quedando 3 apartados más, que los agotamos en el mes de marzo y llegamos cabal a PESA terminando creencias. Después de PESA vamos a entrar a lo que es, todavía no lo decido si hacemos geometría o si hacemos la revisión de lo que es teoría del doble o algo así. Tengo ganas de abordar el tema que ahorita se está dando, que es lo de la fe, porque sí hay que trabajar mucho el seminario de la fe, ¿verdad? ¿Cuándo es Rosh Chodesh? Rosh Chodesh es el 19, este jueves que viene. El sábado no vendría. El sábado no vendríamos. ¿Qué hora nos reunimos? Descanso. 6:30. 6:30 el jueves. Recuérdense, este jueves próximo nos reunimos y el próximo sábado 21 no hay actividad. No hay actividad de reunión, ¿verdad? La actividad de Shabbat, pues